Hay una gran diferencia entre saber y conocer, especialmente cuando nosotros hablamos de saber de alguien o conocer a alguien. Usted puede saber muchos detalles de una persona. Usted puede saber, por ejemplo, su color favorito. Usted puede saber su comida favorita. Usted puede saber, no sé, su música favorita tal vez. Son informaciones que tenemos. Pero eso no indica que usted conoce a la persona, simplemente que usted tiene información de la persona. Y todo eso es porque saber es información, pero conocer se trata de una relación con el Señor en este caso. Por eso mismo quería aplicarlo de una vez al Señor. A veces nosotros sabemos mucho de lo que nos dice el mundo acerca de Dios. Sabemos mucho de lo que dice la iglesia acerca de Dios. Incluso sabemos mucho de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia acerca de Dios. Pero aún en todo eso muchas veces no lo conocemos porque no hemos empezado una relación con Dios. No todo el mundo tiene una relación con el Señor. No todo el mundo conoce a Dios. Y el tener esa relación con el Señor te lleva a ti a ese proceso donde tú conoces el corazón de Dios, conoces su propósito para tu vida y el plan de Dios para tu vida también y su voluntad para ti. Pero si no tenemos esa relación, entonces no vamos a saber. Vamos a saber de Él nada más, pero no vamos a conocerlo. Así que Dios nos llama a nosotros. Y eso es una de las cosas que yo espero que tengamos o retengamos en esta tarde, que Dios nos llama a nosotros a no solamente saber de Él de una forma tal vez superficial, sino que lo conozcamos a Él. Y esa relación se forma a través de una constante comunión con Él diaria, que sea consistente, que sea verdadera, con un enfoque en nuestra vida eterna. Y no solamente con lo que vivimos aquí terrenalmente. Una relación que naturalmente refleje la identidad de Dios en nosotros. Dios nos llama a eso. Él no quiere solamente que tú sepas de Él, sino que realmente lo conozcas. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, mientras vamos ya terminando esta serie, o el día de hoy que concluimos esta serie que se llama Auténticos. Yo espero que esta serie nos haya retado a hacer realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hijos de Dios, no fotocopia, no parece hijo, parece cristiano, no cristiano media, no casi cristiano, porque una persona que es casi cristiano no es cristiano. Una persona que es casi hijo no es hijo, o somos o no somos, no hay nada en el medio. Así que yo creo que el Señor nos llama a que seamos auténticos, que si realmente le dijimos, sí Señor, sé mi Dios, mi Señor, entra a mi corazón, de aquí en adelante es todo para adelante y voy a dejar que tú me moldees, que tú me cambies a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Amén. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, vamos a leer en el versículo 11 y después vamos a saltar al versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos, versículo 18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Versículo 21, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Oramos. Señor Jesús, nuevamente te doy gracias por otro día, otro domingo que tú nos das la oportunidad de reunirnos juntos como hermanos, como familia, para adorarte, para alabarte, Señor, para proclamar tu nombre, tu grandeza, pero también para abrir nuestros corazones y recibir lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, uses las palabras, Señor, que tú quieres decir, Señor, a través de mí para tocar el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y así como esta palabra habla mi vida, Señor, que también nos habla a cada uno de nosotros. Otra vez, Señor, gracias por ese amor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay una historia acerca de Nicodemo. Ustedes tal vez han oído de Nicodemo, están familiarizados con Nicodemo. Nicodemo, queridamente Nicodemo,
era un fariseo, un líder dentro del pueblo judío, que él había estudiado la ley desde hace mucho tiempo, era respetado por todo lo que estaban ahí en el pueblo judío, conocía muy bien la religión, era respetado, era un maestro de la ley, la sabía muy bien. O sea, si alguien sabía acerca de la ley, si alguien sabía de Dios, debería ser Nicodemo, porque él estudió una parte muy grande de su vida acerca de la ley, de la Torá. Pero ¿qué sucede? Una noche él va a donde Jesús y le dice, Señor, o le dice Rabí, maestro, sabemos de que tú tienes que ser de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. Y Jesús, me parece tan interesante la manera que Jesús le responde, porque Jesús como que no abordó la conversación, sí, bueno, sí, gracias, a mí me mandó Padre Nuestro, etc. No, él dijo de una vez, Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, es necesario volver a nacer. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, un estudiante de la ley, que él necesita conocer a Dios. Yo no sé qué estaba pensando en ese momento Nicodemo, pero si nos ponemos tal vez en el lugar de Nicodemo un momento, uno puede decir, oye, pero ¿cómo que si yo conozco a Dios, yo sé de Dios, he estudiado toda mi vida acerca de Dios? Pero sin embargo, Jesús le dice, Nicodemo, tienes que volver a nacer, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer a Dios, porque en otras palabras Jesús le está diciendo, tú sabes mucho de Dios, pero no conoces a Dios. Sabes lo que dicen las Escrituras sobre Dios y sobre mí, pero no conoces a Dios y no me conoces a mí. Y yo creo que muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación de Nicodemo, que tal vez tenemos mucha Biblia, tenemos mucho concepto de lo que la gente dice y la iglesia dice acerca de Dios, pero en ningún momento hemos creado una relación para realmente conocer a Dios. Y lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es de que tener a Jesús cambia lo que creemos, cambia cómo vivimos, incluso cambia cómo nosotros adoramos. Y yo quisiera preguntarle algo a usted, y no le voy a preguntar si viene a la iglesia, si usted cree en Dios o si lee la Biblia. No, yo quiero ir un poquito todavía más profundo. ¿Será que la vida nuestra, será que tu vida refleja que tienes a Jesús, que conoces a Jesús, o solamente que sabes de Él? ¿Será que cada día tu caminar, como tú actúas, como tú hablas con los demás, refleja que tú sabes de Jesús o que tú conoces a Jesús, que tienes una relación con Él? Y que si es así, ¿qué evidencias entonces hay en tu vida de que Cristo vive en tu corazón? Y tal vez no sepas las respuestas a esas preguntas, o tal vez sí las sabes, o tal vez crees que sí las sabes. Pero el día de hoy yo quisiera compartir, trataré de ser lo más breve posible, 3 cambios que identifican a una persona que tiene a Jesucristo en su corazón. Y si nosotros nos damos cuenta como que en una de esas no estamos o no cabemos, hoy es el día excelente y perfecto, entonces para que nosotros nos volvamos a poner en sintonía con el Espíritu Santo y volvamos a tener esa relación que el Señor nos ha llamado a tener. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Bueno, entonces el primer cambio que quiero compartir con ustedes es que cuando usted tiene a Jesús en su corazón, cambia lo que cree. Cambia lo que cree. Hay una frase que utilizamos mucho especialmente dentro del mundo hispano, que es vive la vida. ¿La han oído alguna vez? No soy yo el único. Ok, muy bien. La hemos oído todo, ¿verdad? Vive la vida. Y creo que cada uno tenemos nuestro concepto de qué es vivir la vida. Cada uno piensa que sabe lo que significa vivir la vida. Para algunos vivir la vida, eso puede ser, no sé, viajar mucho, gastar mucho, tener todos los placeres posibles tal vez que pueda tener. Especialmente lo que tiene que ver con algo egoísta, porque cuando hablamos de eso y decimos vive la vida, siempre, casi siempre, la connotación de eso es algo egoísta. Es lo que yo quiero. Nunca pensamos en los demás cuando hablamos de vivir la vida. Cuando tú le dices a alguien o alguien te dice a ti, no, pero tú tienes que vivir la vida, disfruta la vida. En otras palabras, está diciendo, hey, olvídate de alguien más, de los demás, y disfruta tu momento, disfruta tu vida, disfruta todo lo que tienes a tu alrededor. Y hasta cierto punto uno puede decir, bueno, eso no tiene nada malo. Pero el problema es que nuestro concepto o el concepto del mundo acerca de vivir la vida es tan vago, tan pequeño, que es simplemente existir. Es trabajar, levantarse, comer, tal vez jugar, y piensa que de eso se trata la vida, vivir la vida, respirar.
Existir simplemente es vivir la vida para algunas personas, pero aún en todo eso que uno pueda pensar que es vivir, si tú no tienes a Jesús, si tú no tienes a Dios, no tienes vida. ¿Me doy a entender? Incluso Dios le llama vida a estar en Cristo. Por eso Juan dice en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, entonces ¿qué? No tiene la vida. Y pregunto como pregunté la semana pasada, todos creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, porque lo que acaba de decir aquí la palabra de Dios es que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, entonces estamos muertos. Incluso fue lo que acabamos de leer también. Para estar vivos o tener vida realmente tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Y fíjense que aquí no dice que el que tiene al Hijo existe, porque todos existimos. Aquí dice que no vive. El que no tiene al Hijo no vive. Hay una historia conocen tal vez a Salomón. Salomón es el rey que tuvo más conocimiento antes y después de él, según la palabra de Dios. Salomón tenía todo lo que un rey podía desear en su tiempo anterior y en el futuro. Él tenía riqueza, tenía poder, tenía bienes, sabiduría, tenía fama. A él lo conocían en diferentes y muchos reinos. Él tenía todo. Pero aún teniéndolo todo, él dijo algo que es tan poderoso y tan impactante, porque él dijo en Eclesiastés 12, dijo, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y si usted lee un poquito más en el versículo 13, dice, en fin, todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Guardar los mandamientos del Señor y temer a Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El rey que lo tuvo todo, que tuvo la mejor comodidad, que tuvo el palacio, uno de los palacios más hermosos y ricos de toda la historia, se dio cuenta que aún teniéndolo todo, se dijo, todo esto es vanidad, todo esto es pasajero, todo esto no importa. Lo que realmente, incluso lo dijo él a sí mismo, lo que realmente importa, lo que realmente vale la pena, lo que realmente es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vivir en Cristo no es solo creer que Él existe, es depender de Él. ¿Qué significa depender de Él? Cuando venimos, todo el mundo tiene esas etapas donde hay momentos difíciles. Todos tenemos esos momentos buenos y esos momentos malos, ¿verdad? O solamente soy yo que tengo momentos malos, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien, qué bueno, porque si no, entonces yo tengo que salir de la cueva en la que estoy y ver el mundo. Pero todo el mundo tiene estos momentos difíciles, cuando la vida es inconsistente, inconstante, es tan difícil y nos sentimos como que no podemos hacer nada más. Una de las cosas que te permite tener seguridad y paz y tranquilidad es aprender a depender de Dios. No sé si me están escuchando, pero esos momentos de dificultad donde decíamos, Kenny decía eso hace rato, donde no hay nadie más, sentimos que estamos solos, sentimos que nadie nos escucha, sentimos a Dios lejos, sentimos como que no hay nada. En ese momento, ahí es que se prueba la fe, ahí es que el Señor comienza a probar de qué realmente estamos hechos nosotros. Si realmente dependemos de Él o dependemos de nuestras habilidades, de seres limitados. Se dan cuenta de lo poco que somos cuando pensamos en la soberanía y en la grandeza de Dios. Y Él nos dice, no dependan de ustedes, dependan de mí. Por eso el depender de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Que es fácil? No, no es fácil. No es fácil para nada tener que tener fe en un momento donde no hay nada más, donde tal vez estás en una situación financiera difícil o cuando tu corazón está roto, cuando las cosas no parecen ir a tu favor y tú decir, ¿sabes qué? En todo eso yo voy a confiar en Jehová. Aunque haya fruto o no haya fruto, aunque haya agua o no haya agua, aún en todo eso yo confiaré en Jehová. Y sí, desde acá arriba es lindo decirlo, es fácil decirlo, hermano, confía en Dios, dependa de Dios, amén, y todo el mundo amén. Pero cuando uno está viviendo esos momentos, dicen por ahí realmente que el gas pela. Ahí realmente cuando uno siente si es verdad que uno está hecho de lo que Dios nos está llamando a hacer o no. Vivir en Dios, vivir en Cristo no es solamente creer que Él existe, es depender de Él. También vivir en Cristo no es solo creer que Él existe, sino que también es caminar con Él. Caminar con Él nos enseña a vivir en la verdad. Nos enseña a vivir conectados a la fuente. Todo lo que pasamos,
cómo nos comportamos, lo que experimentamos, cómo hablamos con los demás, pasa por el filtro de Jesucristo en nosotros. Algunos de ustedes ya lo hemos experimentado, donde no reacciona igual a como reaccionaba antes cuando alguien le hablaba de cierta forma, ¿verdad? Y si todavía, entonces ahorita hacemos el llamado y reprendemos todo eso, amén. Pero cada uno tal vez en algún momento sabe, se da cuenta del cambio que ha pasado en su vida, porque ha empezado a caminar con Jesús. Ha empezado a decir, bueno, yo quiero ser como Él, y para ser como Él yo tengo que dejar que Él me cambie, que su Espíritu Santo me transforme, y ya no reacciono igual que como reaccionaba antes, ya no hablo como hablaba antes, ya no me prendo como me prendía antes, ¿verdad? Amén. Bueno, tal vez todavía se prenden algunos por ahí. Bueno, si nuestra confianza no está en Dios y al ser quebrantado no vamos a saber cómo nos vamos a pegar. Porque el que nos pega, el que nos junta, es Dios. Y si no caminamos con Él en esos momentos de quebrantamiento donde no sabemos qué va a pasar mañana, si no dejamos que Él sea que camine con nosotros, entonces nosotros no vamos a poder dejar que Él nos mende, que nos vuelva a ser. También vivir en Cristo no es solamente creer que Él existe, sino rendirle la vida a Él. Una de las cosas que le cuesta más al ser humano, al hombre, es verdaderamente rendirle la vida a Dios. Porque nosotros somos mucho de retener y darle un poquito. Como dicen por ahí, cuando algunos se bautizan, dejan la mano arriba en caso de, tal vez no entendieron eso, pero para que no se convierta todo el cuerpo en caso de que necesite ese puño, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que nosotros nos rindamos completamente a Él. Es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si nosotros supiéramos la profundidad de esas palabras, de esa declaración, ya no vivo yo, o sea, ya yo no importo. Lo que importa es Cristo en mí. Lo que importa es yo querer hacer la voluntad de mi Padre. Como decía Salomón, temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo aquí. Y sabes que ya no vivo yo, ya no importo yo. Lo que importa es Cristo en mí y su obra en mí, lo que Él quiere que yo haga. Porque al fin del todo, lo que yo sé es que lo que Él vaya a hacer es para mi bien. Porque estamos mirando no lo terrenal, tenemos que estar mirando lo eternal, lo que viene más adelante. Vivir en Cristo no es ser perfecto, pero es ser consistente de que vamos camino a la perfección, consciente, de que vamos camino a la perfección y que en el camino vamos a cometer errores, pero no vamos a quedarnos ahí, sino que vamos a dejar que el Señor nos levante, nos transforme y no vamos a reincidir en eso. Con relación a esto de dejar que el Señor nos transforme y al venir a Dios somos cambiados. Hay una persona que tal vez usted conoce mucho que se llama Pablo. Me gusta mucho hablar de Pablo porque Pablo creo que es el pleno ejemplo de un cristiano que cree que sabe mucho pero está demasiado lejos de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pablo en la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9? Si se recuerdan, Pablo iba cabalgando para Damasco y de repente una luz lo tumba del caballo. De la luz sale la voz de Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿pero quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Después de ese encuentro con Jesús, Pablo quedó ciego por 3 días. Y yo quiero pensar en que aquí hay algo metafórico, o no sé si la palabra exacta sea metafórico, o una especie de alusión a lo físico con lo espiritual. Porque fíjense de que él duró esos 3 días ciego. Y no fue hasta que él realmente conoció a Jesús que volvió a recobrar la vista. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, que es Pablo, antes de que el Señor le cambiara el nombre, y dijo, y dice aquí, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Y yo quiero pensar de que hay algo espiritual o algo figurado acá, de que todo el tiempo, toda su vida, Pablo estudió con los mejores maestros.
No crean que Pablo simplemente supo de la historia del Torá. No, Pablo era respetado por los líderes, por los principales. A él le habían dicho, sí, tú puedes ir y perseguir a los cristianos, a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Él tenía la confianza de muchos de los sacerdotes porque él había encontrado gracia y tenía mucho conocimiento. Él conocía muy bien la religión. Él se crió con uno de los mejores maestros, Gamaliel. Y aún en todo eso, él no conocía a Dios. Él sabía de Dios, sabía todo. Él estaba ciego y estaba muerto toda su vida hasta que realmente tuvo un encuentro con Jesús. Y muchos de nosotros estamos así a veces. Conocemos y sabemos muchos, estamos acá, pero no hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús. Pablo era muerto, Pablo era ciego espiritualmente hasta que conoció a Jesús. Entonces, la pregunta que quiero hacerle nuevamente es, ¿será que nuestra vida está reflejando que tenemos a Jesús o solamente sabemos de Jesús? Porque si es así, nosotros tenemos que ser conscientes en dónde estamos. Este camino, eso no es de a ver qué pasa, yo soy cristiano. Esto es algo que vamos caminando juntos y creciendo juntos, conociendo más a Dios cada día. Nadie sabe más que nadie, nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales a los pies de la cruz, pero todos vamos caminando hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto, a lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Amén. ¿Le estoy gritando mucho? ¿No? Ok, bueno, espero. ¿Le subo el volumen? ¿Le bajo? No, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos al Hijo, eso cambia qué creemos. Y cuando eso cambia qué creemos, también cambia cómo vivimos nosotros. Y ese es el segundo cambio que quiero compartir con ustedes. Cambia cómo vivimos. Cómo interactuamos con los demás, pero sobre todo cómo vivimos ante Dios. Cuando tienes a Jesús, cambia cómo vives. El encuentro con Cristo siempre produce un cambio. Uno no puede encontrarse verdaderamente con Cristo y que nada pase. No, pues me encontré con Cristo, el Señor me habló y todo, y uno vivir igual. Yo diría que es imposible que uno realmente se encuentre con Cristo y no comience a ver un cambio en su vida. No comience a ver algo progresivo, cambiando, transformando, dejando al viejo hombre atrás y siendo esa nueva criatura que el Señor nos ha llamado a ser. Si puede ir conmigo a 1 de Juan capítulo 5 nuevamente, en el versículo 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Hay un predicador del siglo XVIII llamado John Wesley. El Señor lo usó mucho para avivamientos, para predicar acerca de la santidad y la transformación del hombre. Y me llamó mucho la atención algo que él dice acerca de la transformación, lo que hace el Señor. Dice: el nuevo nacimiento produce un cambio tal que el pecado ya no es el estilo de vida del creyente. El nuevo nacimiento produce un cambio tal que el pecado ya no es el estilo de vida del creyente. Antes de nosotros venir a Cristo, antes de nosotros conocer al Señor, nosotros teníamos un estilo de vida pecaminoso. Éramos esclavos del pecado. Y tal vez usted dice: no, pero yo no era esclavo de nada. ¿Cómo que yo era esclavo? Bueno, déjame te digo que tú ni siquiera te dabas cuenta que estabas esclavo al pecado. Porque eso era normal para nosotros. Todas esas actividades tal vez inmorales, todas esas cosas que hacíamos que a Dios no le agradan, nosotros no nos dábamos cuenta tal vez porque todo el mundo lo parecía normal. Era normal. Robar, engañar a otros, podemos hablar de un sinnúmero de prácticas que tal vez hacíamos en el pasado y para nosotros era normal porque tal vez todo el mundo lo hacía y eso era normal. Pero no es hasta que conocemos a Jesús de verdad que nos damos cuenta de que todo ese tiempo éramos esclavos a eso. Porque en el momento que ese pecado decía: no, ahora te toca hacer tal cosa, pues íbamos a ir esclavos al pecado. No, ahora tu carne necesita eso y íbamos a ir esclavos al pecado. Pero no es hasta que conocimos a Jesús que nosotros nos damos cuenta que éramos esclavos a eso. Y el Señor de eso es que nos libera, de esa esclavitud, para que seamos libres en Él. ¿Cuántos están alegres de ser libres en el Señor? Yo estoy alegre de haber sido liberado por el Señor, amén. Así que vivir en la luz. Y una de las cosas que dice Juan aquí en esta carta, lo habíamos mencionado en los primeros capítulos, es que hay una diferencia entre vivir en la luz y vivir en la oscuridad. Vivir en la luz es nosotros haber venido a Cristo, rendirnos a Cristo realmente y ser parte de la familia de Cristo. Eso no quiere decir que somos perfectos y que nunca vamos a pecar. ¿Qué sucede? Que si nosotros pecamos o faltamos, si lo ven en el capítulo 2 dice que abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre.
O sea, eso quiere decir que si yo cometo un error, no es que yo perdí mi salvación por eso, sino que yo puedo levantarme y acercarme al Señor y dejar que el Señor cambie mi vida y me restaure y me transforme. Entonces, en vez de quedarnos tirados, nos levantamos, nos arrepentimos y, como dice Efesios 6, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y eso me permite a mí levantarme y caminar y seguir hacia adelante, avanzando en el Señor. Eso es vivir en la luz. Reconocer mi falta, arrepentirme, levantarme y caminar. ¿Estamos aquí? Pero recordemos algo. Juan también habla acerca de vivir en la oscuridad. Y si nos recordamos del contexto, a quienes él estaba escribiendo esta carta, él no se la estaba escribiendo a inconversos. Él estaba escribiendo esta carta a la iglesia, a gente que era cristiana, a gente que iba a la iglesia, se juntaba para tener su servicio de oración y estaban juntos, así como nosotros. Él escribió esta carta a la iglesia. Entonces, ¿cómo es eso de que él le dice, hay gente dentro de ustedes que vive en la oscuridad? Él hace una diferencia muy importante y es de que aquellos que viven en la oscuridad son aquellos que no solamente, porque puede ser personas que están perdidos en sus pecados, pero hay gente también que puede vivir en la oscuridad cuando están dentro de la iglesia y saben el bien, pero practican el mal, practican el pecado una y otra vez. Ahí van, eso es lo de ellos. Ellos no le han entregado esa parte a Dios en sus vidas. Él hace una diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Así que como cristianos estamos propensos a caer, pero no somos esclavos al pecado. Pero una persona que vive en la oscuridad todavía sigue bajo esclavitud del pecado. Para aquellos que reconocemos que pecamos y avanzamos y nos levantamos y dejamos que Dios nos cambie y vivimos en la luz, Él le llama que somos hijos de Dios. Pero si se dan cuenta, Juan no es muy amable, que, por falta de otras palabras, cuando se refiere a la gente que no es que está en la luz, aquellos que viven en la oscuridad. Para los que practican el pecado, Juan no lo identifica como hijos flojos. Él de una vez le dice, son hijos del diablo. O sea, así nada más. En el versículo 9 del tercer capítulo de 1 Juan dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Versículo 10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. De una vez. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. Como decía antes, todos vivíamos en esa condición perdida, esclavos al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa se alimentaba del pecado y éramos esclavos. Para nosotros era normal hacer todo eso. Nosotros no sabíamos que éramos esclavos, era lo normal. Pero aún en todo eso, el Señor nos rescató, nos levantó. Para nosotros era normal mentir, era normal engañar, pero en todo eso el Señor viene y nos levanta. Pecábamos porque el pecado era parte de nosotros. Vivíamos en oscuridad, vivíamos perdidos. Pero de ahí el Señor nos rescató. De ahí el Señor nos levantó. Pablo lo pone así en Efesios, dice, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, refiriéndose al diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí dice el primer versículo que nos rescató el Señor y nos dio una vida nueva. De ahí el Señor nos levantó y nos salvó y nos sanó y nos restauró y nos hizo una nueva criatura. Pero no es para que nos quedemos ahí cómodos y decir, sabes que ya estoy bien. Porque ahí entonces que nosotros fácilmente podemos ir saliendo de la luz y entrar a la oscuridad. Porque en el momento que caemos, nosotros cometemos eso repetidamente y es porque no le hemos entregado eso a Dios o no hemos tenido una relación verdadera y conocemos a Dios verdaderamente. Cuando nosotros genuinamente conocemos a Jesús, no es que nosotros no vamos a pecar, pero nosotros no vamos a reincidir en nuestro pecado, a tener un problema de pecado, porque en ese caso entonces no le hemos entregado al Señor esa situación. Tenemos que estar siempre alerta. Esto es de morir continuamente todos los días. ¿Estamos aquí? Entonces, no tenemos que pretender ser hijos de Dios cuando realmente nosotros le hemos entregado la vida al Señor. Porque nuestro corazón
En nuestro corazón está el deseo de serle fiel a Dios. Ya nosotros ya no engañamos o ya no robamos o ya no mentimos por caerle bien a los demás, sino porque sabemos que el hacer eso desobedece a Dios. ¿Me doy a entender? Si me desvío un poco acerca del mensaje, la razón por la que muchas parejas, incluso dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pueden ser infieles porque no ha querido serle fiel a Dios, sino que solamente está tratando de serle fiel a su esposo o a su esposa. Y cuando nos encontramos en esa situación, fácilmente nosotros nos damos cuenta de las imperfecciones uno del otro y nosotros nos recostamos de que, bueno, yo necesito algo mejor. Porque no estamos haciendo el trabajo de serle fiel a Dios, sino que estamos tratando de serle fiel al hombre. Nuestro trabajo en ningún momento fue convenirle al hombre y serle fiel al hombre, porque en el momento de que tú eres fiel a Dios, eso es suficiente para serle fiel al hombre, y si al hombre no le gusta, entonces el hombre está equivocado. Entonces nuestro trabajo es siempre desde el principio tratar de agradarle a Dios, buscar a Dios. Así que ya no vamos a engañar, ya no vamos a mentir, ya no vamos a robar por caerle bien al hombre, sino porque queremos agradarle a Dios. ¿Estamos claros? ¿Está claro eso? Y algo que quiero que entendamos es que un error, una caída no puede definirte. Una caída no define tu vida, pero una práctica sí puede hacerlo. Todos estamos en esta carne y hueso y somos propensos a pecar en algún momento, pero eso no tiene que definirte si tú cometes un error. Lo que define tu vida y puede transformar las cosas más adelante es cuando eso se convierte en una práctica. Y el único que puede romper esas cadenas, esas ataduras, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Dígalo con fe, dígalo seguro, porque esa es la verdad. Solamente Él lo puede hacer. No hay nadie que esté demasiado lejos, demasiado perdido, demasiado inalcanzable por la gracia de Dios. Yo he visto y yo lo creo y soy testigo de ese poder de Dios tan grande y tan maravilloso de transformar, de sacar a gente de lo más profundo y darle una vida nueva. Entonces, ¿qué será que es el pecado en nuestras vidas? ¿Será que es una caída o es una práctica, es una costumbre? Y si tú no estás seguro, o tal vez tú sabes la respuesta a esa pregunta, no dilates más la decisión que tienes que tomar el día de hoy. Si el pecado en nuestra vida no es una caída, sino una costumbre, hoy tenemos que examinar nuestro corazón y identificar entonces dónde estamos. Si estamos de ese lado o estamos del otro lado. Si estamos con Dios o estamos persiguiendo a Dios, lo que quiero, estamos persiguiendo nuestras propias pasiones. Cuando nosotros venimos a Cristo, de verdad, cambia lo que creemos y cómo vivimos. Pero no solamente cambia lo que creemos y cómo vivimos, sino también que cambia a quién adoramos. Que eso es mi tercer cambio que sucede el día de hoy que quiero compartir con ustedes. Cambia a quién adoramos. Nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Cuando venimos a Jesús, ya el enfoque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y hablábamos de eso hace poquito. Pensamos si queremos agradarle a Él y que esté Él en el primer lugar de nuestra vida cuando realmente lo hacemos, porque sabemos que Él sabe mejor lo que nos conviene a nosotros. Cuando entendemos y sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, qué Él ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas, entonces nuestra respuesta natural es servirle, es agradarle y ponerlo a Él en el lugar que Él se merece. Y a mí me parece tan interesante y tan poderoso como Juan termina su carta por esta misma situación. En el versículo 21 Juan dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Recordemos que eso lo escribió a la iglesia, no necesariamente a inconversos. Entonces eso quiere decir que aún dentro de la iglesia hay personas que van a poner a Jesús en el segundo plano. Sí, todos tenemos un Dios. ¿Sabía eso? Todo el mundo tiene un Dios. Que sea el Dios de la Biblia o no, eso es otra cosa. Pero todos tenemos algo a quien adoramos o veneramos o lo ponemos en el primer lugar de nuestras vidas. Si Dios es el verdadero y único Dios para nosotros, entonces Él debe ocupar el primer lugar. Él tiene su categoría. Él es Dios en tu vida. El día de hoy, lamentablemente, para muchos de nosotros no es así. Incluso muchos de nosotros somos nuestros propios dioses. Vamos tras de lo que queremos, de lo que nos gusta a nosotros antes de los demás. Somos idólatras dentro de la iglesia. Eso sería para asustar a cualquiera. ¿Cómo es eso que tú vienes a la iglesia y tienes según a Dios y todavía sigues siendo idólatras? Sí.
Una de las cosas que Martín Lutero, que fue un líder de la Reforma Protestante, decía, a mí me impactó mucho eso la primera vez que yo lo oí, era de que uno no puede violar los 9 mandamientos antes de violar el primer mandamiento. O sea, uno no puede violar los demás 9 mandamientos sin violar el primero. ¿Se acuerdan cuál era el primer mandamiento, verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Si nosotros ponemos otras cosas en el lugar de Dios, hay un desbalance completo en nuestras vidas. A mí me parece esto tan cierto porque cuando robamos, si robamos, lo hacemos porque amas más el dinero que a Dios. Cuando mientes es porque le temes más a los hombres que a Dios. Cuando adulteras es porque deseas más que obedecer a Dios. Cuando odias es porque tu corazón no está sometido a Dios. Entonces tú pones tu vida, tu ser, lo que tú quieres, tus deseos en el lugar de Dios, y las demás cosas entonces se caerán en el lugar que deben de caer, según tú. Pero cuando eso pasa, todo se desbalancea y tú eres más propenso o eres propenso a pecar, porque ya en ese momento tú tienes otras cosas o otra cosa como Dios en tu vida. Y a mí me parece tan interesante que Juan lo diga, porque Juan fue una persona que vio esto a primera mano. Juan conoció a alguien de esa forma que estaba dentro del círculo de Jesús. Muchos de ustedes lo conocen, se llama Judas. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Judas. Juan sabe bien porque él fue testigo de lo que hizo Judas. Ustedes van a decir, ¿pero qué hizo Judas? Bueno, todos sabemos que Judas traicionó a Jesús. Judas andó muchas veces con Jesús, se sentó en la mesa con Jesús, vio los milagros que hacía Jesús, sabía que él era el Hijo de Dios, pero nunca lo conoció como Señor y Salvador. Es posible ir a la iglesia toda su vida y no conocer al Señor, porque un discípulo pasó el tiempo de ministerio de Jesús y todavía no lo conoció como Señor. Judas fue el pleno ejemplo de muchos de lo que somos nosotros el día de hoy. Hoy escuché una frase que me llamó mucho la atención, me gustó, en una canción que decía que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata y nosotros lo hacemos gratis. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y nosotros lo hacemos de gratis por nuestros deseos, por lo que queremos. A Judas le interesó más el dinero, lo que él quería ganar, porque tal vez en su pensamiento, y esto creen los historiadores, él no pensaba que lo iban a matar, porque en ese tiempo los sacerdotes no tenían la posibilidad de hacer eso, pero él no pensaba que lo iban a llevar ante Pilato. Creen los historiadores que él no sabía o no pensaba que eso era lo que iba a pasar. Independientemente de eso, nos damos cuenta de que antes de todos sus deseos estaba Judas, estaba lo que yo quería, hacer un poquito de dinero antes de conocer y dejar que Dios realmente sea el único Señor de mi vida. Y ese es el peligro de la idolatría. No siempre te aleja de la iglesia, pero sí te aleja de Dios, aún dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo alejamos todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón o corazones? Rápidamente voy a compartir 2 cosas que podemos hacer. Número 1 es tener una relación diaria con Dios. Yo reincido mucho en esto con los hombres de la iglesia, con la iglesia en sí, porque ese es nuestro sustento. Temer a Dios y seguir sus mandamientos, ese es el todo del hombre, lo acabamos de leer. Y si uno no vive constantemente alerta, en el momento que haya un espacio donde el enemigo puede entrar y destruir todo, destruir tu familia, destruirte a ti, tu corazón, tu relación con Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque cuando Él tira, lo he dicho otras veces, Él no tira para herirte, Él tira para matarte. Así que el plan de Él nunca es a ver si cae y qué pasa, no, el plan de Él es destruirte completamente. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido destruidos, por la gracia de Dios es que estamos aquí. Entonces, manteniendo un hábito continuo de búsqueda y comunión con Dios, y haciendo el tiempo para leer y orar diariamente. Estar siempre. Es una batalla constante. En el momento que salimos de aquí es un campo de batalla en la mente, con las demás personas, donde quiera que estamos. Entonces, número 1, relación diaria. Número 2, examinando periódicamente tus prioridades. ¿Dónde yo gasto mi tiempo? ¿Dónde yo gasto mi dinero? ¿Dónde va mi devoción? Cada una de esas cosas muestra a quién servimos, si es a Dios o si es a nosotros. Incluso hay estudios
que muestran de que por meses o por semanas o por meses uno puede darse cuenta a dónde va el tiempo y el dinero y saber cuáles son las prioridades de esas personas. Y no es que las demás cosas no sean importantes, que el trabajo no sea importante, ni que el dinero sea malo, no me refiero a eso. Pero el tiempo, la devoción que tú le das a cada una de esas cosas dictan quién es tu Dios. Si realmente es Dios, Jehová de los ejércitos, o si eres tú mismo. Y yo espero que nosotros por lo menos estemos siendo conscientes o nos relacionemos tal vez o nos veamos de alguna forma en esto, porque en algún momento todos hemos sido culpables de idolatría. Que usted lo quiera aceptar otra cosa o no lo quiera aceptar es otra cosa. Pero todos en algún momento hemos puesto a alguien más o a algo más en el lugar de Dios. Y tal vez hoy estamos en esa condición. Hoy tal vez te diste cuenta de que has estado solamente pareciendo cristiano, solamente pareciendo auténtico, pero no siéndolo realmente. Tal vez te diste cuenta de que sabes mucho de Dios, pero no conoces a Dios. Y tal vez te diste cuenta de que quieres amar a Dios, pero hay algo que ocupa el primer lugar en tu corazón, sea lo que sea, relaciones, trabajo, dinero, lo que sea. Pero yo creo que hoy Dios nos quiere concientizar. Creo que Él quiere recordarnos de que si Él está en el primer lugar, las demás cosas caen en su lugar. No es que todo es perfecto en nuestras vidas, pero nuestra vida final no es acá. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y nuestra mentalidad, nuestro pensar, nuestros planes tienen que ir de acuerdo a eso mismo, sabiendo de que el día de mañana no es aquí que vamos a vivir, sino que nuestra morada es celestial y es para siempre. Y que todo esto va a acabarse en algún momento. Entonces, yo creo que Dios está dispuesto a cambiar nuestro corazón el día de hoy para que creamos que Él es el que vive, que reina para siempre, que es el Señor de nuestros corazones. Para que Él cambie nuestra vida y nos dé una forma diferente de vivir, de creer y ya no ser esclavo más del pecado. Porque Él no nos llamó a la esclavitud. Él nos llamó a la libertad. Amén.